Para esta oportunidad, permítanme compartir con ustedes este tema que lo habíamos colocado para que usted pueda escucharnos, el misterioso amor de Dios. Y para ello quiero contarles una historia muy interesante, muy llamativa, pero también a la vez muy triste, pero también muy misteriosa. Y se trata de la vida de este médico escocés que se llama William Peyton Mackay. Es el autor de este himno Te loamos, oh Dios. Y sabe, las circunstancias de cómo se creó este himno es muy interesante. Mire, William Peyton Mackay había nacido el 13 de mayo de 1839. Y sin embargo, mire, él era un niño, él mismo cuenta su historia, que él era una persona muy rebelde. Era una persona que veía a su madre todos los días orar, la veía tan consagrada a Dios, pero sin embargo esto a él no le llamaba la atención, no le motivaba para nada. Y bueno, así cuando ya tenía 17 años, él se va a estudiar a otro lugar fuera de su casa paterna y bueno, como toda madre preocupada, su mamá le regala una Biblia para que le pueda acompañar, para que él la pudiera leer y de esa manera pudiera estar acompañado de lo que es la palabra de Dios. En esa Biblia ella había escrito su nombre, había escrito el nombre de su hijo, de William, y también había escrito un versículo. Bueno, posteriormente William se va del hogar y lamentablemente él no sigue las cosas de Dios. Más al contrario, sigue una vida libertina, pese a que él sí estaba estudiando, pero se da a la diversión, se da a la bebida, al licor, esta tentación que es tan grande en los jóvenes. Y de esta manera es que él, uno de esos días tan desesperado que ya no tenía dinero y quería beber y seguir bebiendo en aquella cantina, lo que hace es tomar esa Biblia que le había regalado su madre de recuerdo y lo vende por unas monedas para comprarse licor. Qué triste. Realmente fue así. La madre, sin embargo, continuaba orando y pidiendo a Dios de que su hijo esté bien y que le esté cuidando. Pero esto es lo que había ocurrido con él. Ya posteriormente se gradúa, sale y se convierte en un médico exitoso, un médico muy famoso. Y varios años más tarde, le traen un enfermo, un paciente que había sufrido un terrible accidente y estaba muy mal. Entonces le traen a este paciente. Y lo que él hacía, William sabía que él ya no iba a vivir porque estaba muy, muy mal. Estaba prácticamente desahuciado y le pregunta si tenía algún familiar, pero el paciente dice que no. Niega, mueve la cabeza y dice que no tiene ningún pariente, ningún familiar. Y solamente tenía un deseo, este señor, ver a la señora que le había arrendado una propiedad porque le debía una pequeña suma de dinero. Y también deseaba despedirse de ella, porque era muy buena la señora, y había pedido que esta misma señora le pudiese traer un libro que a él le gustaba leer. Bueno, pasan los días, el libro es traído, se encuentra con la señora, se despide de ella y posteriormente cuando cuando ya terminan sus días, había que hacer muchos trámites porque esta persona era sola y es el médico de cabecera, William en este caso, quien tenía que colaborar con los trámites y hacer todo aquello. Y la enfermera le dice, ¿y qué hacemos ahora con este libro? Y le pregunta, ¿cuál libro? Este libro que el paciente leía todos los días. A ver, muéstreme cuál es. Toma el libro en sus manos y se queda demasiado sorprendido y las lágrimas empiezan a caer de sus ojos. Porque sabe, el libro que él había tomado en las manos, que era la que había acompañado a este paciente hasta sus últimos días de vida, era precisamente la Biblia que él había vendido hace años por unas monedas para comprar licor.
la Biblia que su madre le había regalado a los 17 años cuando él estaba saliendo a estudiar fuera de la ciudad. Qué interesante. William Peyton nos dice que aquel momento es el momento en que él había enderezado sus pasos y se había convertido realmente a Dios. Había vuelto sus pasos. Y es ahí cuando él composita este himno tan precioso que se llama Te loamos, oh Dios. Una historia muy interesante, llena de tragedia, de dolor, pero también llena de esperanza. Dice la palabra de Dios en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un texto que nos muestra la trascendencia e importancia del ser humano para Dios. Que nos muestra el amor benigno de Dios, un amor sin igual, un amor misterioso que se sobrepone a todo, al grado de enviar a su Hijo unigénito para ser sacrificado en rescate por nuestras almas. Realmente la obra de Dios es misteriosa en la vida de cada ser humano. En la obra misteriosa de nuestro amado Dios, las cosas parecen ser recibidas por merecimiento nuestro, son realmente manifestación de su amor dado a nosotros, sin ser nosotros merecedores de tal bendición. Porque día a día, nos alejamos de Él. Día a día cometemos errores. Día a día caemos en tentación o en pecado. Dios ha decidido siempre obrar en nuestra vida para cumplir sus planes y sus pactos. Muchas de esas bendiciones recibidas son fruto de un amor hacia el hombre recibido inmerecidamente. La misma salvación eterna del hombre es una bendición completamente inmerecida. Jesucristo murió en la cruz como manifestación del inmenso amor de Dios hacia nosotros, siendo nosotros pecadores e inmerecedores de tal sacrificio. Como dice la palabra en el libro de Romanos, un sacrificio muy horrible, un sacrificio de llegar hacia la cruz, muerte de cruz. Pues ese sacrificio, ese tipo de muerte solamente lo recibían las peores personas, los peores ladrones, aquellos asesinos, pero lo recibió nuestro Señor Jesucristo. Lo que se impuso fue el reino del amor, comprobando con la muerte ignominiosa que sufrió Jesús. Su objetivo fue y es salvar al pecador que se arrepienta. El creador del universo dio a cada uno de los seres creados plena libertad para recibir aquella salvación. Así que nosotros pues estamos con aquello que nos ofrece día a día. Muchos lo hemos recibido, pero muchos quizás no. La propia creación, mis amables espectadores, se rebela en contra de Dios. El pecado tuvo su origen en el cielo cuando Lucifer se rebeló. Su egoísmo lo dominó, tanto que se engrandeció, porque dice la palabra, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Estas palabras están en el libro de Isaías 14, versos 13 y 14. Además fomentó tanto el desacuerdo de los ángeles que muchos le siguieron. Y después engañó también a Eva. Dios ha podido imponer su voluntad y destruirlos, pero no fue así. Desde ese comienzo, la rebelión siempre ha existido y tiene el mismo fin,
dictadores, terroristas, guerrilleros, delincuentes, asesinos y hasta personas que se consideran dignas, como que creen tener la razón con el fin de imponer sus ideas, cometen los más horrendos crímenes. Y recordemos que la palabra crimen o asesinar no siempre es quitar la vida a una persona, porque a veces cuando uno cuenta una mentira, hace algún testimonio falso o mira lujuriosamente a una persona, pues ya la está matando. Con el solo hecho de insultarle o gritarle al hijo con una palabra despectiva, lo estamos matando. Así que el amor de Dios es tan importante en todo esto. Lo que se impuso fue el reino del amor, comprobando con la muerte ignominiosa que sufrió Jesús. Su objetivo, salvar al mundo. Aunque fuimos creados a su imagen y semejanza, el Salvador desempeña una función de amor para que sea restituida vida eterna y haya un rechazo al pecado. Uno de sus tantos mensajes es: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto significa que él nos dio la libertad para decidir entre aceptarlo o no. Lo único que lo aleja de nuestras vidas es el rechazo constante, porque su amor está dispuesto. Él está con los brazos abiertos, pero a veces es el mismo ser humano que lo rechaza día a día. El amor no se impone. Muchos, sin darse cuenta, siguen al Dios del mal, que en una u otra forma los lleva por caminos equivocados. Si una persona cree tener la razón y se llena de orgullo y egoísmo, no oye ni entiende a nadie. Así como ocurrió con este médico escocés, William Peyton Mackay, se alejó totalmente de Dios. Pese a que su madre oraba cada día, era una mujer muy devota, muy consagrada a la iglesia, pero él se alejó de Dios. A él no le importó. Hizo una vida libertina, lo vendió su Biblia, la Biblia que le regaló su madre, lo vendió por unas monedas para comprarse licor. ¡Qué pena! Pero miren, cuando él enderezó su camino, este médico escocés fue muy pronto ordenado como pastor, estuvo al cargo de una iglesia. Pero Dios lo llamó pronto, porque posteriormente él, en un accidente automovilístico, perdió la vida. Pero lo lindo de esto es que él volvió a los brazos de Dios, él enderezó sus pasos. Dios lo buscó de una forma misteriosa a través de un paciente que pues había buscado el libro que siempre leía, es el libro que le había servido de consuelo, y justamente la Biblia que William lo había vendido. Por eso, el amor de Dios es muy misterioso. Los caminos de Dios son misteriosos, aquellos caminos que quieren llegar a ti, aquellos caminos que han llegado a la vida de muchas personas. Miren, realmente es una historia muy interesante, y también la palabra de Dios es tan profunda y tan trascendental en la vida de cada uno de nosotros. Así sean intelectuales, si no hay contacto permanente con Dios por medio del estudio de su palabra y la oración, el enemigo tenderá su manto oscuro para confundirlos y que sigan sus caminos. Cuando recibamos una bendición, recordemos que Dios ha decidido dárnosla como una manifestación del inmerecido amor de Él hacia nosotros y por amor de su nombre. Si usted ya sigue a Cristo, jamás se aleje de Él. Que nada le pueda alejar del amor de Dios. Y si usted aún no lo conoce, pues lo invito a rendir su vida a Cristo. En este tiempo
que estamos viviendo esto que parece una pesadilla de la cual no se puede despertar, es tiempo de doblar rodillas y enderezar nuestros caminos y volver a Dios. Y los demás, sujetarnos con más fuerza de la mano de Dios y seguir adelante. Que el Señor les bendiga.